buenos días o muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto poder estar con ustedes en esta semana 4 de clases del curso de química. El día de hoy pues estaremos trabajando un tema muy interesante que es la nomenclatura química inorgánica. Bueno, estaremos viendo esa clasificación de los compuestos, compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados, compuestos que no contienen ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces estaremos viendo pues los sistemas de nomenclatura, el sistema clásico, estequiométrico y el sistema Stock. Esperamos que este material que les hayamos preparado pues, sea de su agrado. Estaremos dividiendo nuestra clase en dos partes para que pues, no se torne muy larga. Muy bien, entonces estaremos entrando de lleno pues ya a nuestra clase del día de hoy. Y bueno, entonces, ¿qué es la nomenclatura química? Pues básicamente nos permite nombrar los diferentes compuestos químicos. Obviamente nos da ciertas reglas y ciertas normas dictadas por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? Y también nos permite ver cómo van interactuando los elementos de la tabla periódica entre metales, no metales, metal o no metal. Pues básicamente vamos a ir viendo todas esas consideraciones. Luego también tenemos cómo es que se van a conformar los compuestos. Pues básicamente toda la teoría se resume alrededor de la regla del octeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el sodio, que en su último nivel de energía tiene, por ejemplo, un electrón de valencia, tiende a perderlo para ganar estabilidad. Y el flúor, por ejemplo, que tiene en su último nivel de energía 7 electrones de valencia, tiende a ganar uno para completar el octeto. Entonces, de tal manera que ustedes ven cómo el átomo de sodio al final queda con carga positiva, eso lo habíamos explicado un poquito en la clase anterior, ¿verdad? En lugar de tener 11 electrones, pues queda con 10, con una carga positiva. Y el flúor, pues básicamente que en este caso tiene 9 electrones, pues queda con 10, ¿verdad? O sea, al final su último nivel de energía queda con 8. Ustedes logran observar que en el último nivel de energía quedan 8 y 8, ¿verdad? Entonces, así es como se van a ir formando pues todos los compuestos, ¿verdad? Binarios. Vamos a comenzar con los compuestos binarios. Eso quiere decir que están compuestos por dos elementos o conformados por dos elementos. Bueno, para poder conformar los compuestos, básicamente vamos a trabajar el concepto de número de oxidación o también conocido como valencia. Valencia o número de oxidación se puede trabajar de manera distinta, pues hay muchos libros y textos que lo trabajan de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que significa entonces el número de oxidación? Básicamente es el número de electrones, dice, que un elemento puede perder o ganar para alcanzar el octeto en su capa de valencia. Puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando hablamos nosotros de negativo, significa que tiende a ganar electrones, y cuando ese elemento lo tiene positivo, pues los tiende a perder. Y aquí en la tabla periódica, pues nosotros tenemos un pequeño resumen donde ustedes pueden ver, por ejemplo, según el grupo al que pertenecen, por ejemplo, el grupo 1A y 2A, ustedes observan que los de la columna 1A tienen más 1, que significa que tienden a perder un electrón, o los del 2A tienen más 2, significa que pierden 2 electrones. O si quisiéramos ver del otro lado los no metales, por ejemplo, los del grupo 3A, que ahí hay metales y no metales, pues vemos que tienen número más 3, o sea que lo tienden a perder. Ahora, cuando nosotros ya situamos en el grupo 4A, ya observamos algo muy interesante, que me aparece más menos. Eso significa que puede ganar o puede perder, dependiendo del signo del número de oxidación. Y de ahí, en el grupo del 5A al 7A, pues nosotros observamos que aparecen con números negativos. Por ejemplo, en el grupo 5A está el nitrógeno. Entonces quiere decir que puede ganar 3 electrones al momento de unirse con otro elemento. O en el 6A, por ejemplo, hablemos del oxígeno. Seguramente tiende a ganar 2 electrones cuando se une con otro elemento. O los del grupo 7A, por ejemplo, tenemos al cloro, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, que son los halógenos, tienden a ganar un solo electrón. Y también otra cosa interesante es de que, por ejemplo, el número de oxidación para los elementos del último grupo, pues básicamente es cero. Eso significa que los gases nobles o inertes, por ejemplo, el helio, el neón, el xenón, el kriptón, argón, estos básicamente no ganan ni pierden. Básicamente
son neutros y pues básicamente por eso es que rara vez vamos a ver nosotros un compuesto de un halógeno con un otro elemento, excepto del tetrafluoruro de xenón o plasma. Muy bien, entonces luego de haber explicado el número de oxidación, pues entonces ya podemos entrar a crear algunas fórmulas químicas. Las fórmulas químicas básicamente lo que me van a decir es la cantidad de átomos que van a conformar de cada elemento o un compuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver nosotros de que para un compuesto binario de dos elementos, vamos a tener un ion positivo y vamos a tener un ion negativo, o sea, un cation y un anión. De tal manera que al combinarse la sumatoria de las cargas, pues sea igual a cero. Y nosotros aquí pues tenemos la secuencia ya muy explicada del primer compuesto. Por ejemplo, el sodio, si ustedes van a la tabla periódica, le aparece más 1. En química ya explicamos que el 1 no se escribe, se sobreentiende. Y vamos a ver el cloro que está en el grupo 7A, aparece con menos 1, según lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se transponen, dice, los números de oxidación. Por ejemplo, el 1 del sodio pasa al cloro y el 1 del cloro pasa al sodio. Los signos no se pasan, solamente el valor numérico, como aparece aquí en las flechas. Por eso es que ustedes logran ver que en el tercer paso ya me aparece el 1 acá y el 1 acá. O sea, básicamente se transpusieron, ¿verdad? O sea que si lo vemos desde otro punto de vista, el 1 del cloro se pasó por acá y el 1 del sodio se pasó por acá. Luego de esto, como el 1 no se escribe en química, se va a eliminar, o sea, se sobreentiende que va a estar ahí. Y otra de las cosas importantes es esto, ¿verdad? O sea, a la hora de decir que tengo un átomo de sodio con una carga de más 1, o sea, su carga total es más 1. Y lo mismo es para el cloro. Si veo que el cloro pues, tiene carga de menos 1 y si tengo un átomo, su carga total neta es menos 1. Entonces ustedes vienen y toman más 1 menos 1, me va a dar un resultado de 0. Quiere decir que la carga ya de esa molécula es 0. Y eso es cierto porque lo que nos dice la teoría es de que los compuestos realmente son eléctricamente neutros. La mayoría, a menos que fueran iones, ¿verdad? Pero son eléctricamente neutros. O sea, la materia que encontramos, ya sea elementos o compuestos, son eléctricamente neutros, ¿verdad? Y entonces, a la hora de suprimir los subíndices, o sea, los unos que están indicando la cantidad de átomos, pues básicamente ya obtenemos nosotros nuestra fórmula molecular. Y esta fórmula molecular me dice que es el NaCl, que está compuesta por un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿De dónde está esto de que hay uno y uno? Pues aquí, como les decía, debería aparecer uno y uno, pero en química no se escribe el uno, se sobreentiende. Entonces, esta molécula de NaCl se le conoce como cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo yo sé esto? Pues vamos a ir viendo ya las reglas, ¿verdad?, de cómo nombrar estos compuestos. Aquí al momento lo que queremos dar a entender es de que se formó un compuesto, que en este caso es un compuesto metálico, sodio, y un elemento no metálico, que es el cloro. Entonces, un metal se unió a un metal. Aquí, por ejemplo, hay un enlace iónico. El sodio carga positiva y el cloro carga negativa, ¿verdad? Y ya vimos sus números de oxidación, el sodio más 1 y el cloro menos 1 se transponen y entonces ya me queda la fórmula molecular. La fórmula molecular lo que nos va a indicar es la cantidad de átomos presentes en el compuesto. Y ese compuesto es eléctricamente neutro. Otro ejemplo que podemos colocar de una manera sencilla, por ejemplo, es el calcio y el yodo. El calcio es un metal, grupo 2A, y el yodo es un no metal, grupo 7A. Se le colocan sus números de oxidación. Ustedes van a ver que el calcio tiene un número de oxidación de más 2 y el yodo de menos 1. Otra vez se transponen sus números de oxidación, pero el valor numérico, no el signo, ¿verdad? Entonces, si ustedes logran observar en la secuencia que está apareciendo ya en pantalla, cómo es que se transponen y logramos llegar a esto, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, el 1 del yodo se trasladó para acá. El 2 del calcio se trasladó para acá, pero sin signo, ¿verdad? Esto es importante. Y entonces, a la hora de quedar de esta manera, ustedes pueden venir y hacer la operación esta para ver las cargas de cada uno de los átomos. Por ejemplo, esta parte, ¿verdad?
Entonces dice que tiene un átomo de calcio con carga de más 2. Entonces 1 por 2 me queda 2. Y en el otro dice que ustedes tienen un ion con carga negativa, que es el yodo, pero hay dos iones, digamos, 2 por menos 1 me da menos 2. Si suman ustedes más 2 menos 2 me va a dar 0. Otra vez, el compuesto quedó eléctricamente neutro, o sea, sin carga. Y entonces, como el 1 pues se puede omitir, ¿verdad? Como les decía, el 1 se puede omitir, pues la fórmula solo queda como Ca y 2. ¿Qué pasó con los números de oxidación? Pues los números de oxidación no están presentes en un compuesto. Sí me sirven para ver cómo se hace la unión. O sea, por ejemplo, el calcio, ¿cuántos electrones pierde? Porque, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que a la hora de unirse, el calcio va a perder 2 electrones y el yodo va a ganar 1. Se van a transponer y entonces al final de esa transposición, lo que me está diciendo es que para que se pueda dar el compuesto, tengo 2 átomos de yodo con carga negativa y solo un átomo de calcio con carga de más 2. Al final queda más 2 menos 2, pues me quedó 0, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. También la regla dice que en la medida de lo posible se pueda simplificar la molécula. Cuando nosotros simplificamos una fórmula molecular, se le conoce como fórmula empírica o fórmula simplificada, ¿verdad? Porque eso lo van a ustedes a leer, digamos, en muchos textos. Entonces es bien importante tenerlo presente. Tenemos otro ejemplo, ¿va? Para crear de una manera intuitiva las fórmulas. Entonces, por ejemplo, tenemos al aluminio. El aluminio es un metal. Ustedes van a ver la tabla periódica, está en el grupo 3A, y observan que su número de oxidación es más 3. Y el selenio, pues su número de oxidación es de menos 2, o sea, negativo, digamos. ¿Qué es lo que se hace con esos números de oxidación? Dijimos que el número era el que se transpone, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros lo logramos ya ver en la secuencia ya terminada. ¿Cómo es que sucede esto, verdad? O sea, el 2 del selenio se trasladó para acá y el 3 del aluminio se trasladó para acá, para azul. Lo que estamos diciendo es de que ahora vamos a tener 2 átomos de aluminio y 3 de selenio, con sus respectivos números de oxidación, que se convierten como en cargas, ¿verdad? Signo positivo o signo negativo. Y a la hora de ver, pues en este caso, ¿cómo queda el aluminio? Dice que tenemos 2 átomos con carga de más 3, su carga neta es más 6. O hay 3 átomos de selenio con carga de menos 2, su carga neta es menos 6. A la hora de sumar más 6 menos 6, me está diciendo que la carga de esta molécula o de este compuesto es 0. Eliminamos los números de oxidación, porque los números de oxidación no van en una fórmula molecular. Sí nos sirven para la construcción, pero no van en la fórmula molecular. Y entonces aquí ya nos quedó la molécula de este compuesto, ¿verdad? Este es un selenuro de aluminio. Ahí vamos a ver ya la nomenclatura, ¿verdad? Cómo nombrarlo. Pero lo que me interesa indicar ahorita es de que este compuesto está conformado por 2 átomos de aluminio y 3 átomos de selenio. Y alcanza la estabilidad porque se está cumpliendo la regla del octeto. Aquí lo que sucedió fue que el aluminio iba a donar 3 electrones y el selenio iba a aceptar por cada átomo 2 electrones o ganar 2 electrones, ¿verdad? Es así como básicamente se puede dar este compuesto. Creo que tenemos otro ejemplo donde tenemos ahora el hierro y el azufre. El hierro tiene diferentes números de oxidación. Ahí si ustedes van a su tabla periódica, el número atómico 26, ustedes van a observar de que puede tener 2, 3 o 6. Pues aquí está utilizando 2. Sí, puede utilizar 3 y podría también utilizar 6, pero ahí vamos a ver un poquito las reglas. Pero ahorita, como estamos construyendo solamente fórmulas moleculares, entonces se utiliza más 2 y vemos que el azufre está en el grupo 6A, utiliza número de oxidación de menos 2. A la hora de transponer estos, pues básicamente nos queda esta secuencia, ¿verdad? Donde observamos nosotros que el 2 del azufre pasa como su índice del hierro y el 2 de número de oxidación del hierro pasa como su índice del azufre. O sea que en pocas palabras queda su índice 2 para cada uno. O sea, lo que me está diciendo ahí es de que ahora me quedan 2 átomos de hierro en la molécula y 2 de azufre. Y vemos sus cargas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hierro dice que tiene 2 átomos
con carga de más 2. 2 por 2 me queda 4. El azufre, si lo vemos por otro lado, tiene 2 átomos también con carga de menos 2, o sea que su carga neta es menos 4. Más 4 menos 4 me da 0. Otra vez tengo un compuesto neutro, sin carga. Siempre debe ser así. Y entonces, si eliminamos los números de oxidación, pues le dejamos, en este caso, los subíndices que ya habíamos colocado, ¿verdad? O sea, el hierro con 2 y el azufre con 2. Pero yo les había mencionado que hay una regla que nos dice siempre y cuando que se pueda simplificar, se debe de hacer. Y vemos que la mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. O sea que la fórmula ya simplificada, pues me queda de esta manera. Podemos decir que la primera F2S2 es la fórmula molecular y la simplificada o empírica, pues me queda como Fs. ¿Cómo lo tengo que expresar? Pues lo que nos dice la regla es que la fórmula correcta es Fs, siempre que se pueda simplificar, ¿verdad? El nombre de este compuesto, pues ahí lo vamos a ver en su momento. Este va a ser un sulfuro ferroso, ¿verdad? Ahí lo vamos a estar indicando, pero eso ya son reglas de la nomenclatura. Muy bien, entonces vamos a generar otra molécula, otra fórmula molecular, donde tenemos al cromo. También si ustedes van a la tabla periódica van a ver que el cromo tiene 2, 3 y 6. A este se le conoce como un elemento polivalente, ¿verdad? Tiene más de una valencia o número de oxidación. Perdón, tiene más de 2 en números de oxidación o valencias, por eso se llama polivalente. Cuando tiene 2 valencias o 2 números de oxidación se le conoce como divalente, y si solo tuviera un número de oxidación o valencia se le conoce como monovalente. Y entonces aquí volvemos otra vez a ver la secuencia. Como vemos que el cromo, para este caso, dice que va a utilizar un número de oxidación de más 3, y el nitrógeno, como está en el grupo 5A, utiliza menos 3, pues simplemente los colocamos y luego se transponen. A la hora de hacer esa transposición, pues cómo nos quedó, ¿verdad? El 3 pasa al cromo y el número de oxidación del cromo pasa al nitrógeno. O sea, los subíndices para el cromo son 3 y 3. Ahora, ¿cómo verificamos que esa molécula pues es eléctricamente neutra? Pues lo miramos desde este punto de vista, ¿verdad? 3 átomos de cromo con carga de 3, de más 3, me queda 9. Su carga neta. O por otro lado, 3 átomos de nitrógeno con carga de menos 3 me queda menos 9. Si sumamos más 9 y menos 9 me da 0. Quiere decir que ya logramos construir el compuesto, eliminamos los números de oxidación, solo me sirvieron para generar la molécula, pero en la fórmula molecular no deben de colocarse. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Pues de esta fórmula que tenemos para la otra, lo que sucedió fue que los números de oxidación los eliminamos. Me queda CR3, M3. Otra vez veo de que esto se podría simplificar, porque ambos tienen la tercera parte. Entonces, simplificada la molécula me queda solamente como CRN, que sería un nitruro crómico, ¿verdad? Ese sería el nombre de este compuesto, que en su momento pues lo vamos también a poder explicar. Aquí lo que queremos ver es que se nos quede bien claro que para poder conformar la fórmula molecular de un opuesto, debo tener, pues, para los binarios, dos elementos. Del lado derecho va a ser el que tiene la número de oxidación negativo, y del lado izquierdo el que tiene el número de oxidación positivo. El que tiene el número de oxidación negativo, o sea, el del lado derecho, gana los electrones, y el que lo tiene del lado izquierdo los cede o los pierde, ¿verdad? Para este caso, pues estamos viendo de que tengo un metal y un no metal, pues tenemos un enlace iónico, ¿verdad? Ahí hay una fuerza electrostática que hace que la molécula, los átomos se mantengan unidos. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a ver algunos compuestos. Hay una clasificación de los compuestos. De manera general tenemos lo que son los compuestos oxigenados, que tienen oxígeno, los hidrogenados, los que tienen hidrógeno, y los que no tienen oxígeno ni tienen hidrógeno. Dentro de esa clasificación se encuentran las aleaciones, las amalgamas, los compuestos entre no metales y un metal y no metal. Estos los vamos a trabajar a continuación. Y entonces, en primer escenario son las aleaciones. Las aleaciones básicamente pertenecen a los enlaces metálicos, y básicamente su conformación en nomenclatura es bastante sencilla. ¿Por qué? Para empezar, dice que no se utilizan los números de oxidación.
Y la otra cuestión es de que para poderlos nombrar vamos a colocar la palabra aleación y luego vamos a mencionar los dos metales. Ahora, esto es bien importante de mencionar. Realmente, cómo se menciona el orden de los metales, realmente eso no influye en la aleación. O sea que, si ustedes, por ejemplo, ven el primer caso que tenemos, pues lo estamos nombrando como aleación de hierro y estaño. Lo estamos nombrando primero al estaño, perdón, al hierro, que está del lado derecho, y luego al estaño. ¿Qué pasa si lo hubiera nombrado como aleación de estaño y hierro? Pues básicamente no pasa nada. De la misma manera para el segundo caso, tenemos la aleación de molibdeno y cobre. Se pudo haber nombrado aleación de cobre y molibdeno y estamos hablando de la misma aleación. Son los mismos componentes. Lo mismo para la aleación de cromo y tecnesio, ¿verdad? Aquí están los dos metales. Muy bien, se puede haber mencionado aleación de tecnesio y cromo y pues eso no cambia. Por eso dice el orden que se nombran los metales no influye en el compuesto. Es más, también ustedes van a encontrar que en algún momento puedan encontrar las fórmulas de estos compuestos en el orden, en su fórmula molecular, de otra manera, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Entonces, significa de que nosotros bien podríamos hacer esto, por ejemplo, solo voy a colocar los primeros dos y ustedes pues ya toman la secuencia que corresponda. Y en este caso quiere decir que yo podría colocar, por ejemplo, Fe, SN, ahora vamos al hierro y el estaño, que es lo mismo, o encontrar, por ejemplo, MOCU. Entonces, el orden también en cómo lo vayan a colocar, pues eso no influye, ¿verdad? Entonces, esto lo aclaro para que no tengan ustedes pena y van a encontrar tal vez en algún otro texto y dicen, bueno, pero ahí el orden es diferente y vemos que eso no altera en nada, estamos hablando de la mismísima aleación, ¿verdad? Lo mismo para el último, ¿verdad? Pudimos haber colocado CRTC y pues estamos hablando del mismo compuesto. Esto ya no lo voy a explicar a continuación porque yo creo que ya quedó bastante claro. Aquí tenemos otros ejemplos de aleaciones. Vamos a ver la secuencia. Tenemos la aleación de plomo y estaño. A este se le conoce vulgarmente su nombre como peltre, ¿verdad? El peltre lo utilizamos nosotros como utensilios de cocina, ¿verdad? De hecho, las mamás dicen, bueno, queremos que sea de peltre porque es bastante duradero, ¿verdad? O la aleación de cobre y zinc, que es CuZn, o se le conoce como el latón, o la aleación de cobre y estaño, pues que en este caso es el bronce, ¿verdad? CuCn. Entonces, vuelvo a insistir, se pueden nombrar, por ejemplo, el primero, se podría nombrar como aleación de estaño y plomo, no hay problema, hablamos siempre del peltre, o aleación de zinc y cobre, hablaríamos del latón, o aleación de estaño y cobre, pues al final se iría haciendo el bronce. Igual también, si lo colocamos al revés, el orden de los elementos, pues eso tampoco va a influir. Podría colocar SNPB para el primero o en el segundo colocar ZNCU o colocar SNCU en el último y pues básicamente hablo de las mismas aleaciones. No se utilizan los números de oxidación o valencias, entonces pues básicamente es muy sencillo poderlos nombrar. Estas aleaciones que colocamos aquí son aleaciones muy sencillas, porque regularmente las aleaciones pueden ser de 3, 4, 5 o más metales. Eso dependiendo de las propiedades físicas que se quieran de los elementos. O sea, cuando refiero a propiedades físicas, recordemos que los metales brillan, son dúctiles, transfieren la electricidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición, tienen una densidad muy alta, regularmente están todos en estado sólido, excepto el mercurio en estado líquido, pero dependiendo si busco cierta dureza, ductibilidad y que a cierta temperatura conduzcan o no conduzcan la electricidad, que sean quebradizos o no quebradizos, todo eso dependerá de los elementos con los cuales se vayan mezclando, ¿verdad? Entonces, hasta ahí creo que lo voy a dejar. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las aleaciones. Vamos a ver, aquí tenemos, bueno, tenemos otras aleaciones aquí, antes de pasar a las amalgamas.
Y tenemos la aleación de cobalto y manganeso, puede haber sido de manganeso y cobalto, que hablamos de lo mismo, o la aleación de plata y paladio, ¿verdad? Que pudo haber sido paladio y plata, o la aleación de molibdeno y niobio, que puede ser aleación de niobio y molibdeno. Si se dan cuenta aquí, no estamos trabajando números de oxidación, no se transponen, ¿verdad? Sino simplemente solamente se colocan los metales. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las amalgamas. Pues básicamente las amalgamas es como una subclasificación de las aleaciones, solo que estas tienen una característica. Siempre llevan el mercurio. O sea, cuando el mercurio se mezcla con otros metales. Entonces el nombre primario va a ser amalgama y el nombre secundario va a ser del metal. Entonces tengo la amalgama de estaño, tengo la amalgama de hierro. Ahora vemos que pues básicamente hay otra como la amalgama de plata que es HgAg. Aquí sí hay una cosa importante. En cuanto a lo que es la amalgama, siempre se tiene que colocar su nombre primario y luego el del metal. Una aclaración, en cuanto al orden de los elementos del compuesto, ahí pues realmente no importa. Alguien pudo haber colocado y dicho, bueno, tenemos una amalgama de, de estaño y entonces pudo haber colocado SNHG. Y no hay ningún problema porque en algunos textos ustedes también lo pueden encontrar de esa manera, SNHG. O este, por ejemplo, lo pueden encontrar como FeHG y estamos hablando de la misma amalgama de hierro. Ahora aquí sí no se vale decir hierro de amalgama, ¿no? O estaño de amalgama, no. Ahí sí el nombre es primero amalgama y luego el nombre del metal. Lo que sí puede variar es el orden de los elementos, pero hablamos siempre de amalgamas. Cuando ustedes identifiquen el HG, estamos hablando de amalgamas. No se utilizan los números de oxidación y el orden en que se nombran los metales pues no influye, dice, en el compuesto. Ahora ya habíamos dicho que aquí el nombre pues está fácil porque es amalgama y luego de estaño. No hay nada. Y a la hora de colocar los elementos en el compuesto, pues ya dijimos que se puede alterar el orden, que nos referimos a la misma amalgama. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de amalgamas. Ahí en la anterior se me olvidó mencionar la amalgama de plata, ¿verdad? Es una de las más utilizadas en odontología, por ejemplo, ¿verdad? Para, en este caso, trabajos de ortodoncia específicamente, ¿verdad? Entonces, es bastante utilizada, ¿verdad? Por la maleabilidad que tiene y sobre todo la durabilidad que tiene, ¿verdad? No se oxida, eso también es importante. Y tenemos la amalgama de oro o la amalgama de cromo o la amalgama de manganeso. Si se dan cuenta, todos llevan HG, ya dijimos que no importa, puedo colocar AUHG o CRAHG o MNHG, hablamos de las mismísimas amalgamas, no hay ningún problema. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los compuestos, como estamos hablando de los compuestos que no contienen oxígeno e hidrógeno. Primero vimos aleaciones, luego vimos amalgamas y ahora vamos a ver cuando un no metal se une con un metal. No tienen hidrógeno ni tienen oxígeno estos compuestos. Y entonces aquí está bien fácil, porque dice que el nombre primario va a ser el del no metal, solo que le vamos a colocar la terminación uro o el sufijo uro, ¿verdad? Y el nombre secundario pues va a ser del metal. Y entonces en este caso nosotros vamos a ver que aquí sí se utiliza el número de oxidación según la tabla, ¿verdad? Cada metal pues tiene sus diferentes números de oxidación. Y los no metales pues ya tienen números de oxidación ya definidos y estos por favor que se nos queden. Los del grupo 7A, menos 1. Los del grupo 6A, número de oxidación de menos 2. Los del 5A, menos 3. Los del 4A, más menos 4. Y el del 3A, más 3. ¿Verdad? Entonces, estos números de oxidación para los no metales son importantísimos, porque estos se deben de colocar para el no metal y luego el que le corresponde al metal y se van a transponer, ¿verdad? Entonces esta tablita es sumamente importante. Recordemos de que aquí tenemos como una escalerita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por debajo de esta escalerita
que estamos mostrando acá, perdón, debajo de esta escalerita que tenemos aquí, ¿verdad? Si hablamos elementos que están por debajo de esto, aquí estamos hablando de metales. Por eso los no metales son los que están básicamente en esta sección, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, pues ya solo lo que nos queda ahora va a ser aplicar, ¿verdad? Cómo formar estos compuestos y cómo nombrarlos. Y entonces aquí tenemos nosotros ya algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el selenuro de calcio. ¿Verdad? El selenio está en el grupo 6A, su número de oxidación es -2 y el calcio es +2. ¿Qué hacemos ahora? Se deben de colocar y luego se tienen que transponer, ¿verdad? Esto es bien importante. Y entonces, ¿por qué se transpone? Pues ya lo vimos nosotros, estamos tratando de armar una molécula que sea eléctricamente neutra, ¿verdad? El 2 se va para acá y el 2 también se va para acá. Por eso es que el compuesto al final nos quedó de esta manera, ¿verdad? Ca2S2. Dos átomos de calcio y dos átomos de selenio. Eso es lo que representa cada uno de los subíndices. Ahora, como estos se pueden simplificar, la fórmula queda como solamente CaS, el selenuro de calcio. Veamos otro ejemplo de un no metal más un metal. Por ejemplo, dice el telururo de plata, ¿verdad? El no metal tiene terminación uro, ¿verdad? Más en este caso, el nombre del metal, ¿verdad? O el número de oxidación de metal. Si ustedes van a ver la plata, pues solo tiene una única valencia, es +1. Y el telurio, pues -2. Si nosotros hacemos aquí la transposición de esto, pues lo que nosotros logramos encontrar es que el 2 se va para acá y el 1 se va para acá. De tal manera de que la plata queda con su índice 2, ¿verdad? Como está aquí. Y el telurio solo con su índice 1, pero el 1 ya dijimos que no se escribe. Aquí tenemos un teluro de plata. Vamos a pasar aquí a formar otro compuesto, por ejemplo el fosfuro de radio. Vemos que el radio solo tiene un número de oxidación +2 y el fósforo, como está en el grupo 5A, utiliza -3, según la tablita que mostramos anteriormente. Se transponen otra vez los superíndices, ¿verdad? Esto es bien importante, que se deben de transponer, ¿verdad? El 3 se va para el radio y el 2 se va para el fósforo, tal como aparecen aquí, ¿verdad? 3 y 2. Como estos subíndices no se pueden simplificar, ¿verdad? Porque si le saco la mitad a 3, por ejemplo, me quedaría 1.5, o si le saco la mitad a 2, 1. Pero en las fórmulas moleculares no se trabajan fracciones ni se trabajan decimales. Siempre tienen que ser números enteros. Por ende, la fórmula queda de esa manera. ¿Por qué? Porque el subíndice lo que representa es la relación de proporción de cada uno de los átomos. Aquí estamos diciendo es de que 3 átomos de radio se van a unir a 2 de fósforo, de tal manera que generan una molécula eléctricamente neutra y estable, cumpliendo la regla del octeto. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver los sistemas de nomenclatura. Anteriormente pues vimos aleaciones, amalgamas, no se utilizan números de oxidación, pero sí vimos entre un no metal y un metal, ¿verdad? Cómo es que se tiene que ir formando. Y entonces vamos a ver que tenemos tres sistemas o tres formas de poder nombrar un compuesto, casi para todos los tipos. Para algunos no solamente se utiliza el clásico o tradicional. Este sistema básicamente está basado de que el nombre primario según el tipo de compuesto y el nombre secundario pues a ese metal dice que le vamos a agregar una terminación o sufijo, que puede ser oso, puede ser ico. Oso si utiliza el número de oxidación menor, ico si utiliza el número de oxidación mayor. Entonces siempre cuando ustedes por ejemplo escuchan por ejemplo óxido férrico, eso de ico pues me hace ver que lo estamos nombrando en el sistema clásico. O decimos anhídrido ferroso, por ejemplo, igual como tiene la terminación oso, digo este sistema clásico, ¿verdad? O tradicional. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a ver cómo nombraríamos nosotros
siempre los compuestos entre un no metal y un metal en el sistema clásico. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos otra vez a este ejemplo. El hierro, en este caso, va a utilizar número de oxidación más 2 o valencia 2. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, el nombre que me están dando tiene la terminación oso. Y si ustedes van a ver la tabla, les va a aparecer 2 y 3 en algunas y en otras aparece 2, 3 y 6. Si tiene más de 2 valencias, utilizan las dos valencias menores. O sea, en este caso el hierro solo puede utilizar 2 y 3 para este caso. Entonces 2 oso y 3 ico. Por eso es de que ustedes observan de que el hierro seleccionamos un número de oxidación 2. ¿Va? Alguien va a decir, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 4? 2 y 3 son los números de oxidación menores. El 6 no se toma en cuenta. Y oso le corresponde a 2 y ico le corresponde a 3. Ustedes ven que los números de oxidación se van a transponer, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos. Prácticamente el 3 se va para el hierro y el 2 para el nitrógeno. De tal manera de que la molécula ya me queda terminada de esta manera. Me queda como Fe3N2, un nitruro ferroso. Si se dan cuenta, el nitrógeno tiene la terminación de uro, ahora el no metal, y dice que el hierro, pues la terminación que le corresponda, oso o ico, si lo estamos nombrando en el sistema clásico. Vamos a pasar a ver pues, otro ejemplo, pero ahora vamos a utilizar el sistema estequiométrico. Este se dice que es el sistema más sencillo de poder nombrar. Se nombra cada uno de los átomos presentes en las moléculas, se coloca el prefijo dependiendo del número de átomos que tenga. Aquí utilizamos prefijos como mono, que se le ponen a cada elemento, haciendo referencia a un átomo, 2 átomos di, 3 átomos tri, 4 átomos tetra, 5 átomos penta, 6 átomos hexa. Si fuera 7 sería hepta, si fuera 8 octa, si 9 nona o 10 deca, pero creo que llegamos a lo sumo a 7, hepta. Bueno, entonces veamos cómo es su aplicación. Realmente es bastante sencillo. ¿Por qué razón? Porque si me dan el nombre en el sistema estequiométrico, yo lo voy a identificar porque tiene prefijos. De hecho, aquí los estoy colocando, ¿verdad? Me dicen di y aquí me mencionan tri. Y es bien fácil, ¿verdad? Porque en este caso yo sé que el fósforo es el no metal. Va a ir del lado derecho. Es el que tiene el número de oxidación negativo. Y el metal es el que va a ir del lado izquierdo porque va a tener el número de oxidación positivo. Y está fácil porque me dice difósforo, quiere decir que hay 2 átomos de fósforo. Pues básicamente ustedes lo logran ubicar aquí. Y me dice tricromo, o sea, 3 átomos de cromo, su índice 3. Aquí no utilizamos los números de oxidación. Es muy sencillo porque ni siquiera necesitamos la tabla periódica. Simplemente como que me diga difósforo, entonces 2 átomos de fósforo y 3 de cromo. Y ahí quedó la molécula. Ahora, si ustedes se preguntan, después de tener la fórmula molecular, alguien se preguntaría, bueno, ¿y entonces qué número de oxidación utilizó el cromo? Ya sabemos que este su índice doble pertenece al cromo, o sea, utilizó un más 2, ¿verdad? Y si ustedes se preguntan qué número de oxidación utilizó el fósforo, un menos 3. Ahora, ¿por qué dicen los signos? Ya habíamos dicho que siempre del lado izquierdo vamos a colocar los elementos con número de oxidación positivo y del lado derecho los del lado negativo, ¿verdad? Entonces ahí, esto es bien importante, ¿verdad? Como les decía aquí, es menos 3 y aquí es más 2 o 2 más o 3 menos, al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero aquí simplemente vemos que este sistema es el más preferido por todo el mundo porque no necesitamos saber de mucho, simplemente saber los prefijos y con eso armamos nuestra fórmula molecular. Y ahora vamos a ver para este caso siempre de un metal y no metal, el sistema de nomenclatura, pues en este caso el sistema Stock. El sistema Stock dice que en el nombre primario, pues según el tipo de compuesto, ¿verdad? Y luego en el secundario, pues me dice que es el del metal acompañado de su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer énfasis en el número de oxidación o valencia del metal. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo, cloruro de níquel. Prestamos atención. Primero vemos de que este compuesto está conformado por el cloro y por el níquel. O sea, un no metal y un metal. ¿Sí? Y luego, pues ya sabemos que el no metal va a tener la terminación uro, ¿verdad? Y el níquel, pues va a ir acompañado, dice, de su
número de oxidación, solo que en números romanos, ¿no? Entonces, aquí si nos preguntamos el níquel, ¿qué número de oxidación utiliza? Pues es 2, porque ese es el que le corresponde. Entonces es más 2. Ahora, ¿qué número de oxidación va a utilizar el cloro? Pues ya sabemos nosotros que, como está en el grupo 7A, según la tablita que mostramos al inicio, dice que los del grupo 7A utilizan menos 1. Entonces les colocamos sus números de oxidación y luego se transforman. El 1 se va para acá y el 2 se va para acá. O sea que al final nos debería quedar como NiCl2, ¿verdad? Voy a darle la secuencia a la presentación y ahí está, ¿verdad? NiCl2. O sea que este compuesto está conformado por un átomo de níquel y dos átomos de cloro, cloruro de níquel 2, ¿verdad? Entonces está bastante fácil. También pues no necesito la tabla porque ya me están indicando que el níquel está utilizando número de oxidación de 2 o valencia 2. Muy bien, ya solo tenemos 5 diapositivas más y vamos a hacer el corte de nuestra clase y luego pues vamos a continuar. Ahora tenemos nosotros ejemplos donde estamos nombrando un compuesto en los tres sistemas. Regularmente se puede, ¿verdad? Un compuesto se puede nombrar de sus tres sistemas. Entonces, por ejemplo, tengo el CRN, ¿verdad? Si en este caso veo de que el cromo y el nitrógeno, pues estoy observando de que el nitrógeno, como está en el grupo 5A, utiliza número de oxidación de menos 3. Como estoy observando una molécula que no tiene ningún subíndice, es obvio de que entonces el cromo también utiliza 3. ¿Para qué? Para que se simplifique. Porque aquí lo que tenemos es la fórmula empírica o simplificada, ¿verdad? Entonces determino, porque si yo transpongo de manera directa, alguien va a decir aquí hay un 1 y también aquí un 1. Entonces alguien va a decir, bueno, yo aquí determino de que el cromo tiene más 1, ¿verdad? Y el nitrógeno es menos 1, sí, pero el problema es de que el nitrógeno no utiliza menos 1. Las reglas que estamos viendo utiliza menos 3. Entonces, a la hora de ver esto, vemos que estamos equivocados. El nitrógeno no utiliza menos 1, ni el cromo también más 1. De hecho, es más 3 y menos 3. ¿Por qué? Porque estaba simplificado este compuesto. Entonces, aquí ya al momento de haber determinado que es más 3 y menos 3 para el nitrógeno, simplemente ahora vamos a ir nombrando según las reglas, ¿verdad? Entonces, si lo manejamos en el sistema clásico, el nombre correcto sería nitruro. ¿Por qué? Porque en este caso el no metal la terminación uro. Luego el metal o va a ser oso o va a ser ico. Vamos a la tabla periódica y miramos los números de oxidación del cromo. Tiene 2, 3 y 6. Dijimos que vamos a tomar los dos números de oxidación menores, o sea, 2 y 3. 2 va a ser oso y 3 va a ser ico. Como estamos utilizando 3, por eso es de que ustedes observan que el cromo tiene la terminación ico, o sea, un nitruro cromo. En el sistema estequiométrico es mucho más sencillo porque nos vamos a la fórmula original simplificada, no la molecular, sino la que está simplificada. Y ustedes observan de que como su índice, este compuesto tiene aquí un valor de 1 y aquí también un valor de 1. Ya habíamos explicado que en química el subíndice 1 no se escribe, se sobreentiende. Entonces quiere decir que tengo un átomo de nitrógeno y uno de cromo. Por eso es que ustedes observan de que a la hora de nombrar el compuesto se hace de esta manera. Mono es 1, entonces aquí se colocó como un mononitruro de monocromo, ¿verdad? Si estamos utilizando los prefijos mono, aunque la regla dice que el mono se puede omitir si uno considera necesario. Solo es el único que se puede omitir. Di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, esos no se pueden omitir. Entonces puede ser mononitruro de monocromo o solamente nitruro de cromo. Pero regularmente se aconseja colocarlo porque cuando yo digo mono, digo, bueno, estoy en el sistema estequiométrico. En cambio, si solo hubiera colocado nitruro de cromo, me deja un poquito en el aire porque eso de cromo, y voy a ver la tabla y tiene 2, 3 y 6, entonces me deja como que pues no se aplicó bien la regla. Pero no es eso, simplemente estamos en el sistema estequiométrico. Y luego tenemos el sistema stock, que sería un nitruro de cromo,
y hacer énfasis de cuál es el verdadero número de oxidación del cromo. Y ustedes se dan cuenta que el verdadero número de oxidación del cromo es 3. Por eso es que colocamos nitruro de cromo 3. ¿Verdad? Entonces aquí hay un ejemplo donde se aplicaron los 3. Por favor, tomar en cuenta esto, que en el sistema estequiométrico nos basamos en la fórmula simplificar. Por favor, que a veces cometemos errores. Algunos a veces lo que hacen es que toman esto, por ejemplo, y dicen, bueno, es que el compuesto originalmente, por ejemplo, sería CR3N3, ¿verdad? Porque si transponemos las valencias, ¿verdad? Para acá y esta para acá, pues nos da esto, ¿verdad? Pero la cuestión está de que esto se simplifica. Entonces no vamos a decir que es un trinitruro de tricromo, porque no es así. Nos basamos en la fórmula ya simplificada, y entonces la fórmula simplificada es esta, CRN. Por eso solamente es un mononitruro de monocromo. Ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo, donde creo que tenemos también los 3 sistemas, ¿verdad? Aquí vemos de que el telurio se une con el oro, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Verdad? El telurio tiene que tener la terminación uro, entonces va a ser un telururo. Y en este caso, ¿cómo saber qué número de oxidación tiene cada uno? Pues aquí sí funciona esto, ¿verdad? Donde venimos y decimos, bueno, al telurio, su índice se lo pasamos al oro y el subíndice del oro se lo pasamos al telurio. ¿Qué quiere decir? Que el subíndice 1 le corresponde al oro y el subíndice 2 del oro le corresponde al telurio. Por eso es que ustedes logran observar esto que está aquí. Oro, número de oxidación más 1 y telurio, número de oxidación menos 2. De hecho, coinciden porque ustedes van a la tabla, grupo 6A, telurio, menos 2. Ahora el oro pues puede tener 2 valencias y en este caso está utilizando 1. Y por eso es que va a utilizar la valencia menor. Por eso es que ustedes ven que en el sistema clásico es un telururo auroso. ¿Por qué auroso? Porque está usando la valencia menor. Ahora en el sistema estequiométrico, pues es bastante sencillo, porque si nos basamos en la fórmula que tenemos, monoteluro de dioro. ¿Por qué di? Porque tiene 2. ¿Vale? Entonces aquí está, monoteluro de dioro. O en el sistema stock, pues sería un telururo de oro. ¿Qué valencia está utilizando el metal? O sea, el oro. O número de oxidación, y vemos que utiliza más 1. Por eso es de que en números romanos se coloca 1. Muy bien, vamos a ir a otro ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos, pero siempre de compuestos que no contienen oxígeno e hidrógeno, solo que ahora vamos a ver entre dos no metales. Entonces, recapitulando, ya vimos las aleaciones entre dos no metales, perdón, dos metales. Vimos lo que son las amalgamas, dos metales, solo que uno de ellos es el mercurio. Vimos los compuestos entre un metal y no metal, y ahora vamos a ver entre los no metales. Pero no estamos tomando en cuenta ni al hidrógeno ni al oxígeno. Esos los estamos excluyendo. Se utiliza la electronegatividad de Pauli para poderlos ubicar. En el lado derecho se coloca el más electronegativo y va a tener la terminación uro, por eso va a ser el nombre primario. Y el secundario pues va a ser el nombre del otro no metal. Y los números de oxidación siguen siendo los mismos que vimos anteriormente para los no metales. Por ejemplo, los del 7A menos 1. Pero aquí pueden ser más menos 1. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo actúe el no metal, ¿verdad? Uno va a ser un cation y otro va a ser un anión. Entonces, por ejemplo, los del 7A pueden ser más menos 1. Los del grupo 6A más menos 2. Los del 5A más menos 3. ¿verdad? Regularmente así es como se trabaja esto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos entre estos compuestos y vamos a ver cómo es bien fácil poderlos armar. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí se están utilizando ciertos valores que puede hacer que difieran de su tabla, ¿verdad? Nosotros recomendamos, ya lo hemos hablado en los demás videos, la tabla de Sargent-Welch, porque es la que proporciona datos exactos, ¿verdad? Entonces vemos que el primer compuesto entre lo que es el selenio y el azufre, ¿quién de los dos es más electronegativo? Y vemos que el más electronegativo es el azufre. Por eso es que se colocó del lado derecho, porque así dice la regla. Y el menos electronegativo se coloca del lado izquierdo, o sea, el selenio.
Ahora, ¿por qué aparece esto así? Bueno, básicamente, si vemos ambos, tanto el selenio como el azufre, están en el grupo 6A. Y les decía que estos se utilizan más menos 2. ¿Qué quiere decir entonces? De que estos originalmente estaban así. O sea, aquí menos 2 y aquí más 2. ¿Qué se hace con eso? Se transpone y al final se van a simplificar. Por eso es que quedó como SeS nada más. Y a ese se le conoce como un sulfuro de selenio. ¿Por qué el azufre tiene la terminación 1? Porque es el más electronegativo. Ya lo hemos demostrado. Lo mismo podemos ver para el siguiente, el fluoruro de bromo. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, 4.0 de electronegatividad y el selenio 2.5. Por ende, quiere decir de que el flúor se tuvo que colocar del lado derecho porque es el más electronegativo y el menos electronegativo, que es el bromo, del lado izquierdo. ¿Sí? A estos se le llaman compuestos, los no metales son ambivalentes. ¿Por qué ambi? Porque pueden actuar con números de oxidación positivo o negativo. Por eso que les decía que son más menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo funciona esto? Aquí, por ejemplo, como el grupo, tanto el bromo como el flúor están en el grupo 7A, son más menos 1. ¿Va? ¿Quién va a trabajar menos 1? Flúor. ¿Y quién va a trabajar positivo? El bromo. A la hora de transponerse se simplifica y por eso es de que en la fórmula solo quedó BRF, ¿verdad? Fluoruro de bromo. Y lo mismo sería para el cloruro de telurio, ¿verdad? El más electronegativo es el cloro. 7A quiere decir que utiliza menos 1, su número de oxidación, y el telurio, como está en el grupo 6A, puede ser, dice, más menos 2, pero como está actuando como el elemento menos electronegativo, entonces quiere decir que va a utilizar número de oxidación positivo, ¿verdad? Siempre en un compuesto, recuerden, el elemento del lado izquierdo, número de oxidación positivo, y el del lado derecho, negativo. No pueden ser dos positivos, ni tampoco pueden ser dos negativos. Tiene que ser positivo y negativo. En ese orden, a la hora de transponer, si ustedes ven aquí, claramente, el 1 se transpone para el telurio y el 2 para el cloro, ¿verdad? Por eso que el compuesto quedó como TCl2 y es un cloruro de telurio, ¿verdad? Y luego vamos a pasar, esto está bien explicado en el manual de nomenclatura al descubierto, nomenclatura química. Ese es el libro que ustedes van a utilizar en la semana 4, en la semana 6 y en la semana 7. Ahí ustedes van a ver toda la parte de nomenclatura, binarios, 2 elementos, ternarios, 3 elementos y cuaternarios, 4 elementos. Ese es el libro de referencia. ¿Verdad? Entonces, aquí colocamos otros dos ejemplos de un selenuro de fósforo y un cloruro de azufre. ¿Verdad? Aquí ya me están dando los nombres y simplemente tengo que colocar la fórmula. ¿Y cómo hacer esto? Pues está bien fácil porque la pregunta sería, ¿a quién coloco del lado derecho? Pues se entiende claramente en este compuesto de que el que tiene la terminación U es el más electronegativo, o sea, es el selenio. Por eso es que ustedes ven en la fórmula que el selenio va del lado derecho y del lado izquierdo va el fósforo. Ahora, ¿cómo saber sus números de oxidación? Pues ahí, según la tablita que les había hecho. Selenio, por ejemplo, está en el grupo 6A. Este utiliza eh, número de oxidación menos 2. Y el fósforo, como está en el grupo 5A, utiliza más menos, dice 3, pero como está al lado izquierdo, va a utilizar número de oxidación positivo, ¿verdad? Porque no se pueden colocar dos negativos, ya les dije, ni dos positivos. Entonces, como está del lado izquierdo, el fósforo utiliza el número de oxidación positivo, y entonces utiliza el 3 positivo. ¿Qué se hace ahora? Se transpone, ¿verdad? Ustedes vienen aquí y dicen, bueno, el 3 se va para acá, y el 2 para acá, y por eso es que el compuesto quedó como P2SO3, SE3, ahí está, ¿verdad? Y concluyendo con la misma lógica, cloruro de azufre. El cloruro de azufre, entonces, igual, ¿verdad? ¿Quién es el más electronegativo? Según el nombre genérico que estamos escuchando, que tiene la terminación uro, es el cloro, o sea, es el más electronegativo, por eso va del lado derecho, y del lado izquierdo va el azufre, el menos electronegativo. Otra vez con los números de oxidación, el que está del lado derecho tiene que tener número de oxidación negativo, el cloro está en el grupo 7A, entonces utilizaría menos 1, y el azufre en el 6A va a utilizar entonces más 2.
Se transponen estos valores, ¿verdad? Para obtener la fórmula molecular. El 1 se va para el azufre y el 2 se va para el cloro. Por eso queda SCl2. Se quitan los números de oxidación y queda ahí SCl2, cloruro de azufre. Muy bien, entonces aquí estaríamos dejando la primera parte de nuestro video de nomenclatura química para compuestos binarios y los invito a que ustedes puedan ver pues, la segunda parte donde estaremos viendo los compuestos con hidrógeno y los compuestos con oxígeno. Muchas gracias.